El doctor Cañadas es profesor asociado de medicina en la Pontificia Universidad Javeriana, gastroenterólogo del Hospital Universitario San Ignacio, jefe de unidad de gastroenterología y endoscopia en la Clínica Marley y expresidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Tenemos el honor de tenerlo con nosotros para hablarnos del manejo endoscópico de las complicaciones de la enfermedad de Crohn. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias por la presentación de la doctora Begoña. Para mí es un honor realmente participar en este evento. Y bueno, un agradecimiento ante todo y felicitaciones a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y a la Asociación Española de Gastroenterología. En realidad, pues me ha gustado todo este masterclass durante toda la mañana. Creo que ha sido espectacular y muchas gracias a todos por sus aportes. Bueno, me comentaron hablar un poco del manejo endoscópico de las complicaciones de la enfermedad de Crohn. Creo que esto va en desarrollo, pero es muy importante que lo conozcamos porque ya estamos afrontados a muchas complicaciones de ellas. Vamos a iniciar con un caso clínico, un paciente que tuvimos recientemente, hombre, un cuadro de 1 año de anemia ferropénica con estudios endoscópicos negativos, una colono con erosiones básicamente ileales, con biopsias no conclusivas, una calprotectina elevada, un escáneros que nos mostraban engrosamientos segmentarios hacia el hilo distal, y el plan pues fue llevarlo directamente a enteroscopia, donde encontramos estos hallazgos. En las fotografías podemos ver congelada la imagen. Encontramos básicamente unos marcados cambios inflamatorios en la enteroscopia hacia el hilo distal, presencia de ulceraciones, y como vemos encontramos una estenosis que desde el punto de vista endoscópico, pues en esto sí podría uno predecir que tiene un componente inflamatorio muy importante. Entonces se toma la decisión, como dicen las guías de manejo básicamente médico, con esteroides inmunosupresores con una excelente respuesta clínica. Digamos que ahí no tenemos mayores dudas en relación a la estenosis, el tipo de fibrosis que pudiera tener este tipo de pacientes. Pero la endoscopia no solo tiene una importancia hoy en día en el diagnóstico, en el seguimiento de los pacientes, en la vigilancia, sino que hoy en día ya tiene un papel muy importante en el manejo de esas complicaciones. Previamente no teníamos acceso al intestino delgado, no teníamos la forma de entrar a esa caja oscura que por mucho tiempo lo llamamos, pero hoy en día lo hacemos. Entonces, los objetivos de esta conferencia es tratar de ver cuál es la utilidad de la endoscopia en estas complicaciones. Desde luego haremos énfasis en la estenosis, que es la complicación más frecuente que vamos a estar abordando y que desde el punto de vista endoscópico podemos ofrecer algún tipo de intervención, pero vamos a hacer una pequeña mención en relación a algunas complicaciones asociadas que ya puede haber un papel, digamos, emergente de la endoscopia. Esta es la historia natural de la enfermedad de Crohn, tenemos que tenerla siempre presente. Una tercera parte, un 30% de los pacientes estarán con enfermedad estenosante en 10 años de 5 a 10 años de seguimiento, o a enfermedad penetrante en la tipo B3, y esto casi siempre está influenciado por unos factores de riesgo que debemos pensar. Usualmente está determinado en pacientes jóvenes, cuando hay enfermedad perimatostulizante, la necesidad temprana del uso de esteroides, etcétera, la documentación de algunos factores de riesgo ya documentados en mutaciones. Y lo importante es tener presente que esa evolución tenemos que monitorizarla, por eso la sintomatología de los pacientes, porque entre un 60-80% de los pacientes en ese seguimiento a 10 años tienen como mínimo necesidad de una cirugía resectiva. Esto por lo menos previamente a el acceso de la endoscopia. Y un punto pues interesante, y esto todos lo sabemos, que a pesar de la llegada de la terapia biológica que ha sido tan importante en el manejo de nuestros pacientes, las tasas de cirugía no se han disminuido lo que esperábamos, es decir, significativamente. Un impacto positivo, pero no con lo que esperábamos. La patogénesis es bien interesante. Estos pacientes, pues básicamente, lo que sucede es que hay una activación de esas células presentadoras de antígenos de origen bacteriano, de origen viral, etcétera, que van a despertar esa respuesta inmunológica mediada por el TH0, el TH1, TH2. Esto despierta la cascada inflamatoria que va a estimular esa diferenciación, especialmente del fibroblasto, el miofibroblasto, con la generación de la proteína matriz celular, que es el proceso inicial de la reparación,
y finalmente la producción de colágeno y fibronectina. Pero esto sucede, digamos, en condiciones normales, inicialmente frente a un estímulo agudo, inflamatorio agudo, pero cuando hay un fenómeno inflamatorio crónico, que es lo que sucede en la enfermedad inflamatoria, pues hay un mecanismo de disregulación donde hay una producción excesiva de esa matriz con formación de colágeno y fibronectina en exceso, y de ahí viene la formación de la estenosis. Ahora, aquí hay un punto bien interesante, y es la superposición de esos componentes inflamatorios y fibróticos. Ahí es cuando uno se hace la pregunta, ¿por qué algunos pacientes con estenosis fibróticas podrían responder, por ejemplo, a los anti-TNFs? Porque no necesariamente la fibrosis es estática, es un mecanismo inflamatorio que persiste a través de los años, y de ahí que veamos el por qué tenemos que discriminar adecuadamente si una estenosis es inflamatoria o no lo es, o es fibrótica pura o fibrótica mixta. Entonces tenemos que vamos a enfrentar en un porcentaje importante de los pacientes hoy en día la enfermedad fibroestenosante, y que tiene una característica muy importante, y es que genera mucha morbilidad y una severa alteración de la calidad de vida de nuestros pacientes. Sabemos ya que la elección, obviamente, en las inflamatorias, como mencionamos, son los anti-TNFs, pero en cierta forma podría ser ineficaz el uso de estos medicamentos cuando ya hay una estenosis establecida estática después de muchos años de enfermedad. Tenemos ya pues las indicaciones claramente documentadas, pero en términos generales, uno de los esquemas más interesantes que se ha publicado en relación a qué hacer como en el protocolo de manejo de en estas situaciones, los doctores de Lima propone que obviamente si el paciente nos llega con síntomas obstructivos, lo más importante es determinar si hay evidencia de inflamación o no la hay. Si hay inflamación, sin duda el manejo debe ser médico, no lo podemos negociar, y si el paciente responde, irá a tratamientos médicos de mantenimiento. Si el paciente no tiene claros hallazgos inflamatorios en los estudios de imágenes, tenemos que evaluarla, estudiarla a profundidad, esa estenosis, y tenemos que hacernos dos preguntas. Primero, si está asociado a complicaciones o no, y segundo, si es técnicamente factible llegar a ese punto, porque muchas veces sabemos que el enteroscopio en espiral, por ejemplo, tiene unas tasas de gas altísimas. No sucede lo mismo con el monobalón o con el doble balón, que podemos tener algunas dificultades en hacer el análisis completo del intestino delgado. Si tenemos asociaciones complicadas, pues técnicamente no es factible hacerla, el paciente debería ir a cirugía. Y si el paciente tiene una lesión que es endoscópicamente accesible y tiene las características ideales para una dilatación, por ejemplo, irá a intervención endoscópica. Y ahí consideremos, ya sea desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de dilatación, si el paciente necesita inicio o reajustes de terapias médicas. En ese sentido sí tenemos que trabajar, porque muchas veces lo que frecuentemente pasa, como estamos tan inclinados a pensar que es siempre en endoscopia, que debemos también pensar en los factores que predicen un riesgo de cirugía en paciente con enfermedad de Crohn, y hay modelos publicados que son bien, que nos dan esa reflexión. Eso que lo primero que tenemos que hacer es clasificar nuestro paciente si tiene bajo riesgo o alto riesgo de cirugía, porque la gran mayoría irán a tratamiento biológico o con anti-TNFs, pero en ese seguimiento de nuestros pacientes tenemos que mirar cuáles son los puntos que pueden ser el quiebre para pensar que se beneficiarían de cirugía temprana para no dejar de deteriorar nuestros pacientes. Por ejemplo, cuando esa estenosis está creciendo, estenosis largas, cuando hay ulceraciones profundas que en realidad contraindique, por ejemplo, en un momento determinado el tratamiento endoscópico. Hay beneficios de la terapia biológica, la terapia médica en general por enfermedad de Crohn. Yo creo que no tenemos dudas de ese beneficio. Cuando lo medimos en términos de control clínico, de regresión de las estenosis, de la necesidad de cirugía, claro que tiene utilidad. Sin embargo, hay un problema de heterogeneidad en los múltiples trabajos que han sido publicados, y es por ello que a veces, digamos que desde el punto de vista de evidencia sólida no la encontramos, en especial en aquellas situaciones, como les mencioné, que hay una fibrosis que no es claramente estática, sino que está en desarrollo. La obligación de todos hoy en día es hacer una adecuada evaluación preprocedimiento de la estenosis en la enfermedad de Crohn. Creo que tenemos que responder esas 6 preguntas. ¿Dónde está localizada? Por fortuna, la mayoría de ellas son ileales. Eso quiere decir que van a estar al alcance del endoscopio convencional. Su longitud, sabemos que es el punto más importante. Una longitud menor a 4 o 5 centímetros, la probabilidad de respuesta al tratamiento
endoscópica es excelente. Ese es el único factor realmente que está asociado hoy en día a eficacia. El número se prefiere usualmente que sean estenosis únicas, pero tenemos que ver que un porcentaje de pacientes tienen estenosis que son múltiples, y que incluso ese número de estenosis podría ser indicativo en algunos casos de tratamiento quirúrgico inicial, como algunas publicaciones que muestran que tener más de 3 podría ser indicación de tratamiento quirúrgico. Siempre sospechar malignidad, creo que un porcentaje no despreciable la tiene, y eso va muy en relación al tiempo de evolución de la enfermedad. Así que si usted tiene enfermedades que sobrepasan los 20 años, miren que el porcentaje de riesgo de malignidad de sus pacientes puede llegar hasta el 60%. Entonces podremos estar tratando una estenosis con dilataciones, etcétera, y estamos tratando una neoplasia. Entonces hay que tener, digamos, mucho cuidado con ello. Y unas claves, digamos, de acuerdo a sospechar malignidad son, por ejemplo, la localización. La gran mayoría de las estenosis malignas son proximales al ángulo esplénico, en su gran mayoría, casi el 90%, y una que otra hacia el sigmoide y menos probable hacia el recto. Cuando son multifocables, cuando hay displasia adyacente, entonces las recomendaciones de las biopsias no solo usar la estenosis, sino el área alrededor de la estenosis, porque puede ser predictivo de malignidad el encontrarse esa displasia adyacente. O las refractarias, que son aquellas que no responden al tratamiento médico, siempre por lo menos interrogarse la probabilidad de que exista neoplasia. Tenemos que además, en conjunto con radiología, responder la pregunta de si hay complicaciones locales o no, fundamental para poder acceder a un tratamiento endoscópico o no, y la actividad inflamatoria, que es donde creo que más se está trabajando hoy en día desde el punto de vista de radiología. Radiología hoy en día nos está mostrando en múltiples publicaciones que no solo es la visión endoscópica la que puede determinar claramente la actividad de la estenosis, incluso hay mayor sensibilidad de estudios radiológicos para esa determinación. Por ejemplo, hoy en día ya la exigencia nuestra es que nos digan exactamente en resonancia si hay realce realmente segmentario mural, con cuánto está el engrosamiento, ya hay unas medidas específicas, si hay edema o no intramural, si hay ulceraciones, si tienen alteración de la difusión, y otros algunos puntos específicos que en realidad están mejorando la sensibilidad para hacer una adecuada diferenciación entre inflamatorio o fibrótico, y es tal la importancia que hay desarrollo hoy en día de nuevas técnicas como las imágenes ponderadas por difusión. Me parece súper interesante, por ejemplo, la elastografía por ecografía, que es lo mismo que hacemos en ultrasonido endoscópico para acercarnos un poco mejor a la detección de fibrosis y poder tratar mejor nuestros pacientes. Traigo esta publicación del grupo de Pablo Tobón Uribe, me pareció muy importante cuando uno hace entonces el análisis de la estenosis y la necesidad para todas siempre de biopsiarlas. Aquí ellos reportaron este caso de un paciente que fue seguido con enfermedad de Crohn estenosante, en tratamiento que por persistencia de síntomas fue reestudiado. Esa estenosis inicial que se había estudiado se demostró que finalmente era una lesión tumoral en el hilo distal, y dentro de la discusión colocan dos frases que me parecieron a mí muy importantes, así digamos que textualmente la digo. Dice: los pacientes con enfermedad de Crohn tienen más riesgo de desarrollar neoplasias en el tracto gastrointestinal que la población general, especialmente la adenocarcinoma y de linfomas. Eso siempre tenerlo presente. Pero segundo, que el problema radica en que esos linfomas primarios en intestino delgado son difíciles de diagnosticar en el contexto de que la enfermedad de Crohn, ya que los síntomas suelen ser muy similares y superpuestos a la actividad inflamatoria. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas estenosis en su análisis a través del seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, hablando un poco ya del intervencionismo endoscópico en estas patologías, sabemos entonces que hoy en día el manejo de la estenosis primaria o secundaria, a pesar de que el gold estándar viene siendo la cirugía en términos de tratamiento definitivo, pues tiene problemas en cuanto a morbilidad, la recurrencia, estenosis de la anastomosis y el riesgo de intestino corto. Entonces la dilatación con balón, digamos, hoy en día constituye un enfoque primario para el manejo de estos pacientes, ya demostrado en metaanálisis a largo plazo hasta estudios de 5 años, y que adicionalmente, a pesar de que ha logrado buenos resultados, falta optimizar la técnica, y por eso ha surgido otras intervenciones que podrían mejorar aún la acción de esa misma dilatación, y ya mencionaremos qué estrategias pues tenemos en la actualidad. Hay una pregunta bien importante que nos hacemos entonces todos hoy en día, y esta pregunta trata de responder las guías asiáticas, las guías encabezadas por el doctor Yamamoto,
en la cual él hace la pregunta. Entonces, oiga, si tenemos una estenosis con inflamación o úlcera, ¿deberíamos dilatarnos al paciente? Cuando hacen estudios de encuesta, en este caso 126 expertos en Asia, oiga, 35% dijeron sí, pero el otro 65% dijeron no la hacemos. ¿Qué dicen las guías de ECO? Que la actividad en sí no es una contraindicación, pero la ausencia de esas úlceras sí favorece la buena respuesta de la dilatación. Lo que hoy en día se sabe decir es que la úlcera profunda, en el sitio de la lesión, la ulceración profunda, incrementa los riesgos de perforación y la probabilidad de recurrencia es mucho mayor. Entonces, no deberíamos hacer dilataciones en presencia de esta característica, pero no podemos excluirla frente a la presencia de cambios inflamatorios. La técnica realmente de la dilatación es realmente sencilla, la que utilizamos tradicionalmente. La idea es preservar entonces esa integridad del intestino delgado y puede retrasar la necesidad quirúrgica en los diferentes estudios hasta de 6 a 8 años. Los casos ideales, por metaanálisis hoy en día los conocemos, es que la estenosis sea corta, menos de 4 o 5 centímetros, que idealmente sea única, obviamente que sea asequible, que no sea angulada por la presencia de fístula, de adherencias, perdón, cercanas a la estenosis, que no haya fístula ni absceso, sin evidencia de cáncer y idealmente que sea distal las estenosis duodenales, que sabemos que son preferiblemente de manejo quirúrgico. Utilizamos balones entre 10 a 20 milímetros. Sobrepasar los 20 milímetros es someter a alto riesgo de perforación. Se incrementa la tasa de perforación al 9%. Se puede hacer con la técnica anterógrada o retrógrada cuando podemos sobrepasar la estenosis. Y lo más importante dentro de la técnica para aquellos que la hagan es que esa dilatación debe ser lenta. Lenta hasta franquear la estenosis y no hacer más de 3 dilataciones por sesiones. Hoy en día se conoce que el éxito técnico es básicamente la capacidad de franquear la estenosis. Eso se logra con diámetros entre 12 a 15 milímetros. El éxito clínico, pues básicamente va a ser la mejoría de los síntomas, pero sobre todo la supervivencia sin necesidad de hacer retratamientos ni hacer cirugía. Este es un caso bien interesante para nosotros en nuestro hospital. Una paciente mujer que tenía como antecedente importante consumo de antiinflamatorios no esteroideos, pero venía con una historia de dolor abdominal, una resonancia que mostraba un área de engrosamiento ileal y fue llevado a videocápsula endoscópica, donde la videocápsula demostró una estenosis ileal, pero hizo retención de la cápsula y la paciente empezó a hacer sintomatología y nos planteamos inicialmente la necesidad de dos cosas. Primero, llevarla a endoscopia retrógrada con la idea de hacer un diagnóstico de esa estenosis y segundo, pues tratar de rescatar la cápsula a través de la técnica de dilatación con balón. Esta es la imagen endoscópica, desafortunadamente nos salió en blanco y negro, pero bueno, ahí estábamos. La primera que encontramos era una estenosis muy puntiforme con un diámetro promedio de unos 4 milímetros. Sabíamos que era una estenosis corta por los estudios de imágenes que fueron revisados y se decidió hacer una dilatación con balón. Inicialmente utilizamos balón de 10 milímetros con la esperanza de que fuera suficiente. Sin embargo, vimos que no pasaba el equipo con esta dilatación de 10 milímetros. Luego decidimos hacer una segunda dilatación con un balón de 12 milímetros y con ese balón de 12 milímetros, inflándolo lenta y progresivamente, como es la indicación, logramos acceder a un diámetro que nos permitió progresivamente franquear el área de estenosis y ver que había más allá. Se tomaron biopsias. Nos parecía que era una estenosis muy de características fibróticas desde el punto de vista endoscópico. Entonces ahí pasamos al siguiente paso, que era establecer si logrando pasar esta estenosis, de acuerdo a las imágenes de radiografía de abdomen, podíamos hacer visualización de la videocápsula que probablemente estaba retenida inmediatamente por detrás de esta área. Pues como ustedes ven, logramos una dilatación muy importante hasta aquí, hasta 12, 13 milímetros, y ahí apareció la cápsula, estaba ahí retenida, y empezamos después de
varias horas, diríamos, unas 2 horas de lograr acceder y hacer este procedimiento, pues procedimos con canastilla dormia y con asas a hacer la extracción de esa cápsula, y ahí sí pues finalmente lo logramos. Y aquí hago nuevamente un reconocimiento a la auxiliar, el fellow de gastroenterología, que juiciosamente estuvimos 3 horas en este procedimiento para hacer esta extracción. Entonces ahí de hecho nos sirvió la dilatación para definición para dilatar esta estenosis, y adicionalmente para el rescate de la cápsula. En cuanto a la eficacia de la cápsula, aquí vemos un éxito técnico de la dilatación, un éxito técnico en los diferentes estudios promedio del 89-90%, con necesidad de cirugía en el seguimiento hasta el 30%, complicaciones hasta el 3.2%. Sin embargo, estudios a largo plazo muestran que el 75% de los pacientes van a requerir una dilatación en un periodo de seguimiento de 2 años. Luego ahí el cuestionamiento es que tenemos que seguir trabajando en mejorar la técnica, en mejorar algunas alternativas adicionales para tener mejores resultados. Y la tasa de cirugía acumulada a 5 años no es nada despreciable, porque sigue siendo del 75%. Alivia también tener ya estudios de costo-efectividad cuando se compara con el manejo quirúrgico, y vemos cómo el tratamiento con dilatación es casi el 50% menos que el que pudiera requerir un tratamiento quirúrgico específico, y esto medido también en términos de calidad de vida, en el seguimiento de los pacientes, lo es una muy buena alternativa. Siempre nos preguntamos si la administración local del esteroide intralesional tiene resultados buenos, como en esófago, en colon, para prevenir la recurrencia. Creo que en este momento no podemos recomendarlo como uso rutinario, porque los estudios han sido conflictivos en sus resultados. Así, cuando vemos los ensayos diferentes, hay ensayos, el de la izquierda es un ensayo negativo cuando se comparó con placebo, donde la gran mayoría de los pacientes que recibieron placebo, digamos que el tiempo que estuvieron sin dilatación fue mucho mayor que los pacientes que recibieron esteroides. Más sin embargo, publicaciones más recientes demostraron hallazgos diferentes con dosis adecuadas locales del esteroide, y sí se demostró que aquellos pacientes que se utilizaba este esteroide, el tiempo sin dilatación era mucho más prolongado en la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, como lo expreso, todavía falta evidencia de buena calidad para poderlo recomendar sistemáticamente. Y nace en ese contexto, en esos hallazgos, de ver que hay necesidad de hacer reintervenciones altas en el transcurso de los 2 años siguientes. Nacen algunas alternativas como la estriculotomía endoscópica. Creo que es importante que la conozcamos, porque es una técnica que, aunque requiere mayor experticia, digamos, también es una técnica relativamente sencilla, pero está indicada específicamente en estenosis casi que ultracortas, no en estenosis cortas, sino ultracortas, donde podemos hacer un corte muy preciso del área comprometida. Es una técnica emergente, y hay primeras publicaciones comparándolo con la dilatación con balón, y la eficacia es bastante similar, incluso un poco mejor, pero todavía son series de casos las que nos están mostrando en la literatura mundial. La única diferencia quizás está radicada en el riesgo de sangrado, que es el que se presenta aquí en relación a la dilatación. Hay diferentes técnicas. Las primeras publicaciones son hechas por el Dr. Shen hace más o menos unos 10 años, en el cual recomienda cortes radiales, horizontales o cortes circunferenciales. La única diferencia técnica es que la circunferencial casi siempre hace un cierre adicional con endoclip, y se utiliza pues básicamente el needle knife o el endocut a bajas potencias para lograr buenos resultados. Sin embargo, digamos que la experiencia mundial todavía es baja, porque quizás la técnica más popularizada sigue siendo la dilatación con balón. Aquí hay algunos resultados que muestran buenos resultados en trabajos retrospectivos, pero como lo mencionamos, con un número realmente pequeño de pacientes en serie de casos. Siempre tenemos como la esperanza en las prótesis endoscópicas. Yo creo que ha sido la solución para muchos de nuestros problemas en el tracto digestivo. Quizás aquí ya se está promulgando su utilidad en estenosis, pero la indicación específica es la estenosis refractaria.
se utilizan prótesis metálicas expandibles, ya hay algunos trabajos, pero los datos aún siguen siendo limitados. El éxito técnico es bueno, el éxito clínico también lo es. Problemas, como siempre, está la migración, la impactación. Entonces, la recomendación en estos casos es que se retire tempranamente la prótesis en un tiempo máximo de 2 semanas. Y empezamos a ver ya trabajos cabeza a cabeza cuando se compara con las dilataciones, por ejemplo. También un número pequeño de pacientes, en este caso 13 pacientes finalmente fueron llevados aleatorizados, y los resultados finales pues mostraron que pudiera ser muy efectivo en términos sobre todo de reintervenciones, pacientes que fueron llevados a resolución de esa estenosis refractaria con stents, pues la probabilidad de que necesitara algún tipo de reintervención en el seguimiento, que fueron seguimientos largos de varios meses, hasta 55, 65 meses, no tuvieron necesidad de nueva intervención. El problema de los stents es básicamente el dolor, y hay que advertírselo a los pacientes y ofrecer terapia dirigida al manejo desde este punto, que quizás es la debilidad de los stents. Creo que es una alternativa más. Deben ser parcialmente recubiertos para disminuir la probable tasa de migración. Por último, pues ya tenemos un papel de la endoscopia en algunas otras complicaciones y anima ver cómo cada vez, además de las estenosis, pues hay un papel importante, por ejemplo, para el manejo de fístulas cortas, por ejemplo, el cierre endoscópico de algunos orificios fistulosos, como utilización de clip ovesco, drenajes endoscópicos con electroincisión, abscesos perineales, y también, por ejemplo, la colocación de los seton guiados por ultrasonido endoscópico. Creo que es lo que viene y es las utilidades más cercanas, próximas, que encontramos en la literatura en relación al manejo de estas complicaciones. Pero entonces hay un campo abierto, amplio, en el cual tendremos que seguir trabajando. Por último, digamos que el mensaje es que hay pacientes que también tenemos que reconocerlos tempranamente, como he venido mencionando. Creo que hoy en día hay unas indicaciones quirúrgicas también claramente conocidas, y en este sentido creo que hay factores que dependen sí del paciente, pero también unos factores que dependen muy de cómo es esa estenosis. Entonces, en estenosis que sean múltiples, pero más de 3, que sean muy largas, por encima de 5, que tengan la ulceración profunda, que sean estenosis que son muy difíciles de alcanzar, de un abordaje allá en el ilion proximal, de difícil seguimiento en un paciente joven. Pues yo creo que no hay que dudar que el manejo quirúrgico podría ser mejor en estos pacientes, y desde luego pues eso dependerá mucho de la experticia local, tanto desde el punto de vista del grupo endoscopistas, del grupo quirúrgico, en general, como hemos venido hablando. Por último, este es un casito en el cual decidimos manejo quirúrgico independiente pues, en una paciente, digamos, de 83 años, más paciente mayor, con síntomas de dolor abdominal recurrente, incapacitante, una paciente en muy buena condición. Se le hizo una cápsula que mostraba una estenosis del ilion proximal. Se había pensado en abordar esta estenosis, en manejar esta estenosis, una estenosis ya prácticamente crítica. Se hizo marcación con tinta china, como vemos en el lado derecho de la estenosis. Se biopsió, la estenosis era inflamatoria mixta, con hallazgos de algo que sugería fibrosis, pero la paciente hace un cuadro de obstrucción intestinal y decidimos que ese paciente, dada su condición clínica, su edad, lo difícil el acceso que nos tocó para llegar a esa lesión, era el candidato a tratamiento quirúrgico, cirugía receptiva, la cual toleró muy bien y está clínicamente asintomática en este momento. O sea, habrá casos que tendremos que ser, digamos, enfáticos en que la probabilidad de un manejo diferente a la endoscopia pues podría ser mejor. Yo creo que los mensajes para llevar son básicamente los que he venido mencionando. Creo que la terapia endoscópica es eficaz hoy en día para tratar estas complicaciones de la enfermedad de Crohn, que la dilatación sigue siendo pues la piedra angular para el manejo de la estenosis fibrótica, que es difícil de estudiar y tenemos que hacerlo muy en conjunto con el grupo de radiología, hacer una buena definición para un buen tratamiento. Creo que tenemos que conocer estas técnicas endoscópicas que están emergiendo, tenemos que irlas utilizando paulatinamente. Se amplía entonces nuestro escenario en estas nuevas intervenciones, pero creo que lo más importante es el trabajo multidisciplinario, una selección muy estricta de los mejores candidatos para intervención, y desde luego pues tendremos que trabajar
a futuro en la prevención, y esa prevención está dada por un manejo temprano de cuatro factores de riesgo para evitar llegar a esas complicaciones como se han venido mencionando, y desde luego el desarrollo de moléculas antifibrosas, fibrosis, que nos ayudará también al manejo de estos pacientes. Yo creo que eso es lo que les traía y muchísimas gracias por el tiempo y la paciencia.